¿Qué más? ¿Pueden grabar? ¿Vuelvo en una hora? Bueno, y está grabando, solo como que... Sí. Este Alimentador de material. No le subí, pero sí lo grabé. Listo. Pero con solo el alimentador de material ya podemos usar. Listo, entonces un robot, herramienta. Pues el robot, La fuente de eléctrica para el proceso. ¿Qué más? ¿Qué más le ponemos a eso? No, y yo creo que la sombra de la punta también me gusta. Espero, o sea, específicamente la de punta. ¿Qué más? Pues realidad es como el dispensador, ¿no? O sea, que entregue piezas y retire piezas. Y de forma genérica, ¿cómo llamaríamos a eso? No sé, pues yo lo puse como en un robot ayudante, pero no sé. De forma genérica lo llamaríamos séptimo eje. Sería un tipo de séptimo eje. También esa parte de dispensación de piezas. Un robot ayudante puede ser considerado séptimo eje. No, realmente no entra dentro de ese concepto. Que un ayudante sea uno de técnico. Sí. Técnico está teniendo un centro mecanizado. ¿Cierto? Sí. Entonces, el séptimo eje es, está el robot y tiene un séptimo eje. El séptimo Pero eje. ellos tienen un centro mecanizado, ese no, no se maneja ese concepto de séptimo eje para un centro mecanizado. Y el séptimo eje no podría ser, digamos, un motor que abra la puerta del CNC y que la cierre. Los séptimos ejes, una de las séptimo, octavo, noveno, que sean características que se procura tener, aunque no es obligatorio, es que tenga coordinación de movimiento con los demás ejes. ¿Cierto? Y para usted abrir y cerrar una puerta, como que no tiene que coordinarlo con, digamos, con el movimiento mecanizado del centro mecanizado. ¿Sí? Que cierra la puerta y es algo independiente. En cambio, en el séptimo eje, sí se busca de que estén coordinados los movimientos. ¿Cierto? Si fuera con robot de estudio, usted puede definir ahí un séptimo eje e incluir también dentro de la cinemática de una operación el movimiento del séptimo eje, sea de la forma que sea. Bien, entonces tendríamos, digamos, aquí en la superior de la derecha, esa pieza, ¿cierto? Esa base que esté ahí, partes en naranja, se podría considerar como el séptimo eje de ese robot. Pero ahí también pues podría considerarse como, no como un eje, sino simplemente como una pieza de intercambio o alimentadora, ¿cierto? De piezas. Entonces que le va colocando la pieza de trabajo, cuando termina coloca otra, luego coloca otra. Profe, la alimentación de material contaría también como un eje adicional. En esta aplicación, o en general no, nuevamente vendría la misma idea, tendría que ser algo así como que la pieza está alimentando la pieza, pero va moviéndose coordinada con los otros ejes del robot. Podría ser para algún tipo de soldadura en alguna pieza muy específica. ¿Cómo? Para algún tipo de soldadura en una pieza muy específica, por ejemplo, que el mecanismo que lleve la pieza tenga que estar haciendo hacia adelante y hacia atrás, dependiendo de por dónde vaya moviéndose la soldadura, porque el área del robot no Sí. le permite llegar. Okay. Entonces se tendría, estos robots normalmente no tienen un gripper, o sea, simplemente tienen el plato, se coloca ya lo que se llama la antorcha,
¿cierto? Sí, o el dispositivo ya con el material. En algunos, estos que están aquí no es tan visible. Estos, digamos, el manejo de los cables es externo, pero hay algunos que tienen modelos en donde los eslabones del manipulador son huecos para pasar internamente todos los cables, ¿cierto? Menos se dijo entonces uno o más robot especial para soldadura, un equipo soldador con software para integración con el robot. Entonces ese equipo puede tener comunicación con el controlador del robot para mirar en qué momento debe dar ciertos niveles de tensión, el alimentador del alambre, manguera de gas inerte que se mencionó por allí, dispositivo de sujeción de la pieza en soldar. Puede ser fijo o con movimiento coordinado con el robot, trabajando como un séptimo eje, ¿cierto? Hay algunas aplicaciones que se hacen, pero no es muy común, en donde tenemos, digamos, se quiere soldar dos segmentos de tubo que formen una T, ¿cierto? Especialmente T o un ángulo. Y entonces ahí se hace que un robot vaya dándole movimientos y el otro vaya soldando, ¿cierto? No es tan común, pero en algunos casos se aplica. También es una visión que la sujeción sea hecha por un humano. ¿Qué significa la sujeción? Ahí no es tanto que usted va teniendo la pieza y va dando vueltas, sino el proceso de sujeción, colocar la pieza y asegurarla dentro de una base para que el robot haga su tarea. Cabina de protección contra radiación luminosa, que lo nombraron por aquí, demás no lo nombraron. Otro que es el tema de extracción de gases, que es importante, ¿cierto? Entonces, manejo de eso. El sistema de carga y descarga de las piezas a soldar, que en algunos casos pues, puede reemplazar a este. Entonces, el sistema de carga y descarga. Y sistemas de intercambio de piezas. En los sistemas de intercambio de piezas, que no son tan caros. Bueno, en sistemas de intercambio de piezas hay uno que es común, en donde se tiene así una base y hay como una cortina de protección. Y el sistema gira, digamos, sobre un eje horizontal, de manera de que tiene una pieza del lado del robot que está haciendo la operación de soldadura, pero cuando gira aparece, lleva una pieza hacia afuera de la celda y trae otra hacia adentro. Entonces esa que está afuera queda ya disponible para que el operario la desmonte y la quite, que sería como el caso que se está hablando de sistema de intercambio. Soldadura, bueno, ¿qué tipo de robots se utilizarían aquí normalmente? Antropomórfico, ¿cierto? Eso sí está asegurado. Bueno, y para el caso de soldadura por punto. ¿Qué elementos se necesitarían en el caso de soldadura por puntos? Cambios de herramienta. ¿Sí? ¿Qué tipo de herramienta es? Típicamente una pinza, ¿cierto? Especializada. Extracción de gases se necesita. Se necesita algún dispositivo, algún sistema de intercambio de piezas. Sí. Puede ser, pero digamos en el caso de soldadura por punto es mucho más aplicado a sistemas como carrocerías de vehículos, ¿cierto? Bueno, partes, carcasas, el brazo. Se me perdió el del por punto. Bueno.
sea, también, pero, Sí, pero digamos que Bueno, sería la diferencia con respecto a este. Bueno, Ah, ya entendí. paletizado. Entonces, ¿qué se necesita? ¿Qué se necesitaría para una operación de paletizado? 4 ejes, que sea de 4 ejes. Puede ser doble. Puede ser de 4 grados de libertad. Eso. 4 o 6 grados de libertad. ¿Y qué más necesitamos? Ah, eso es doble soporte. Los palets. Como equipo, dispositivo de la gente nada. lo utilizan mucho para chapas. Un palet. El robo. Entonces, relativo a eso, ¿qué se necesitaría? Un El sistema de alimentación de palets. ¿Qué más se necesitaría? Así como sistema de alimentación el de salida, ¿no? Pues eso es el de los palets. No, de los elementos que van a colocar sobre el pallet. Sí, entonces ahí hablamos de la herramienta. El efector. Podría ser aquí, puede ser herramienta tipo gripper, pero también se utilizan mucho unas herramientas que no son gripper, pues sino son como, Por succión también, ¿no? bueno, succión sí, también, por ventosas, y una que son, ¿cómo se llama? Como rastrillos, lo que llaman rastrillos, Ah, es decir, que como los va por debajo montacargas. y levanta, sí. ¿Cómo los montacargas? Ah, pero de muchas más uñas, ¿cierto? Ok. Y de tamaño, ¿cierto? ¿Qué más se necesitaría? Es así como hay mecanismo de alimentación, tiene que haber uno que saque las cosas, ¿no? O ¿Cómo sacamos qué se saca? ¿Qué es la salida? ¿Qué el es? mismo palet. Los palets, digamos, con el producto. Profe, pero ese paletizado también lleva la cinta o el material que lo envuelve y que lo deja todo sujeto. ¿Sí? No siempre. Es una opción, es opcional, pero no siempre va con el cintado, digamos así. Pero vale también eso. ¿Cómo salen los pallets? Con montacargas. ¿Siempre? No. Con conveyor. Entonces tenemos dos opciones. Montacargas es común, con bello. ¿Y qué más nos hace falta? ¿De dónde viene lo que vamos a paletizar? No les he escuchado. Entonces, un sistema de entrada de producto a paletizar. Robot 4, 5, 6 grados de libertad, un software especializado. Disco externo. Ese es, Ejemplos, hay software Palletizing Power Pack, Pallet Tech, un gripper de tamaño según la carga automatizado, conveyor o máquina alimentadora de producto, la alimentación de pallets que puede ser automática también a través de un conveyor o puede ser por lotes de pallets, o sea, se entran 20 pallets, 12 pallets, ¿cierto? con montacargas. ¿Sí? O asistido por humano, o sea, cada vez que se termina una carga, el humano coloca un pallet. En los casos cuando ya se habla de cobótica, ¿no? Como para poder coordinar todo eso con los humanos. Ahí en ese caso, digamos, no hay eso, digamos, está de antes del tema de robot, de cobots y eso, y simplemente era una operación, el robot para, ¿cierto? Con sus medidas de seguridad, el operario coloca el pallet. Ok. No es tanto colaborativo ahí, Ok. pero ahora pues de pronto sí da la oportunidad de eso. Separadores de carga. ¿Qué es eso? Entonces es otro dispositivo que se necesita. En algunos casos pues se coloca una capa del material paletizado, las cajas o los paquetes, y se necesita separarlo de la siguiente capa. Entonces hay una lámina de material plástico o algo así que se debe colocar ahí. Y entonces también puede ser con un dispositivo automático en ese caso. No, que podría ser el mismo robot o no. Puede ser ese es el mismo robot, ¿cierto? Bien.
Usos en industria con productos líquidos envasados, puertos, empaque y despacho de productos granulados o pulverizados en bultos, finales de líneas de producción, es lo más común, y el robot antropomórfico o cartesiano tipo pórtico, ¿no? ¿Cuál es el cartesiano tipo pórtico? Las grúas de los puertos. Sí. O bueno, de los containers. Cartesiano, ¿cuál es la idea de cartesiano o Gantt? La torre grúa, ¿no? Sí. Una grúa. Cartesiano tiene 3 movimientos X, Y y Z, la herramienta. Y tipo pórtico ya es el tamaño, ¿cierto? En donde la herramienta pues normalmente va a una altura importante. Celda de pintura con robot. ¿Qué necesitamos? Pues un tanque de pintura, lo mismo, un software también que vincule el sistema de la liberación Sí. de la pintura, pues lo coordine con los movimientos del robot, alimentación, una banda, pues en ese caso allá, una banda de alimentación que es la misma que saca el material. Ventilación, ¿no? Sí, Nuevamente sistema extracción de gases. Más que ventilación, eso se utiliza en ¿cómo se dice? En zonas cerradas, ¿cierto? Totalmente cerradas con tratamiento del aire interno. Ah, ok. Uno más o más robots. Entonces, algo que aparece aquí como común es que aparecen robots en pared o en techo. Ok. Cuando es pinturas líquidas, entonces compresor de aire, pintura pistola de pintura, puede ser para pintura líquida o electrostática, capas protectoras del robot, hay que vestirlo, ¿no? Para que no se dañe con la no se manche. Es por eso yo pensé que era porque de pronto se dañaba. Sí, que la pintura se puede meter entre las juntas Sí. y dañar el mecanismo. O sea, entre las juntas, lo que dice, ¿sí? Pueden empezar a ingresar aerosoles de la pintura, ¿cierto? Cámara de pintura con control de temperatura y extracción de gases, también, entonces pues toda el área. Sistemas de filtrado de aire. Y esos rieles de desplazamiento es para cuando se pinta, por ejemplo, carrocerías y tipo de cosas. Sí, entonces en esto es característico que los robots pues tienen como rieles, ¿cierto? Y se hace una coordinación de movimiento entre el caso de la carrocería que va desplazándose y el manipulador que también se va desplazando, ¿cierto? Haciendo su tarea. O sea, prácticamente no se detiene como la tránsito del No. Van pasando, van andando, ¿cierto? Así. Ya terminamos ese fue. Corre, que ya viene el otro. ¿Sí? Los manipuladores. Aplicaciones, carrocerías de automóviles, piezas de gran tamaño, aspas de aerogeneradores, carcasas de máquinas y normalmente robots antropomórficos en posiciones de piso, pared o techo. Bueno, entonces eso da una idea de diferentes tipos de celdas. Como ya leyeron la asignación de tarea, o no la han leído. Hay una individual y hay una en grupo, ¿no? Y en la del grupo pues ya es ir predefiniendo eso. ¿Para cuándo está la presentación intermedia? 16 o era el 23 de 16. Sí, entonces ya para esa fecha que ya ustedes tengan bien definido si van a proponer una o dos celdas con robots o cosas de esas, ¿cierto? Y lo que indicaba ahí, entonces los equipos con sus ahí hasta esa parte sin características técnicas, ¿cierto? Pero listado de equipos, de pronto el tipo de manipulador sí. En qué estado, qué ingresa y qué sale, qué es lo que va a ingresar, qué piezas entran o qué partes entran, cuáles salen. Profe, los robots
tienen también esa clasificación IP66, 67. Esta es la Sí, individual. sí, igual. La Como hay individual robots y de la otra. pinturas, uno dice, son robots que están más expuestos a ataques corrosivos o cosas por el estilo que otro tipo de robots. Entonces, pues, Sí. pensamos que pueden tener esa clasificación. Esta es la individual, robotizar o no robotizar. Y la otra. Si así está robotizar o no robotizar. Bueno, vamos a hablar de algunos aspectos más que todo técnicos que se deben de tener en cuenta, digamos, en la selección, en el diseño de la celda. Lógicamente hay aspectos económicos que deberán también presentarse en el proyecto, pero pues eso ya es más bajo el entorno del análisis económico de todo el proyecto. Entonces vamos a mirar aquí algunos de los aspectos, requerimientos, diseño conceptual de la celda, selección del robot y los elementos de la celda, las llaves de la celda de trabajo, definición y selección de la arquitectura de control y algo de optimización. Vamos a tocar. Para automatizar, algo que es importante es la estandarización. Uno de los aspectos que en muchos casos se crean dificultades o fracasos en la automatización es que necesita una preautomatización, o sea que el sistema debe estar casi como que listo, así sea trabajando con humanos, para que ingresen los elementos automáticos. A veces se tiene la idea de que colocar un robot ya soluciona todo, va a solucionar todo, pero si hay una cantidad de elementos como que no se reconoce las etapas del proceso, ¿verdad? Entonces puede ser que el proceso como está funcionando antes de colocar un robot o una automatización no haya que hacer demasiados cambios para poder implementar la automatización. Aspectos técnicos. De pronto puede requerirse, digamos, los operarios pueden estar acostumbrados a manejar, digamos, una colocación de productos en cajas, ¿cierto? Pero puede ser que para que funcione con un robot, sí, se necesita colocarlos, pero se necesita colocarlos ordenaditos para que el robot pueda cogerlos siempre de la misma forma. Entonces, esos tipos de aspectos que a veces parecen como elementales o uno diría lógicos, ¿cierto? Es necesario tenerlo en cuenta y hay que hacer una preautomatización, ¿cierto? Entonces, ahí se habla de esa estandarización. Es necesario hacer una estandarización de las cosas antes de empezar a hacer inversión en automatización. ¿Cuál sería esa estrategia preautomatización? Bueno, el proceso de implementación, pruebas de funcionamiento, comisioning o comisionamiento. ¿Qué es eso? ¿Habían escuchado esa palabra? Sí. ¿Sí? Hace 15 días. ¿Qué significa? Todo lo de los gemelos digitales y... No exactamente. No. Sí, Comisionamiento. Necesitamos instalar un sistema de tanques y de bombas en la planta de bombeo, en la casillas meta, para tal cosa, ¿cierto? Para tal proyecto. Ingeniero, haga el comisionamiento. Entonces se supone que hay un momento en que ya
llevaron todos los elementos, hicieron el ensamble y a usted le toca verificar todas las condiciones de ensamble y hacer las pruebas de funcionamiento, ¿cierto? Y presentar los informes de pruebas de funcionamiento. Eso estaría como hacer pruebas del sistema. En muchos casos ahí están normatizadas, como por ejemplo en plantas de separación de hidrocarburos, ¿cierto? Tienen que hacerse pruebas de comisionamiento al 25% de la capacidad de la planta, al 50-75% del 100%. ¿Qué es eso? Hacer pruebas de que está funcionando todo, que cumple con las condiciones, que cada equipo quedó bien ensamblado, ¿cierto? Porque uno puede decir, bueno, está la bomba, está la tubería, y cuando lo ensaya, uy, hay una fuga, ¿cierto? Hubo una falla en el ensamble. Entonces usted como ingeniero de comisionamiento tiene que mirar eso, verificar que se está cumpliendo, que está funcionando bien. ¿Cierto? Profe, ¿cómo se hace, por ejemplo, en las plantas que están, o sea, en producción para hacer ese comisionamiento sin afectar la producción de la compañía? Eso sería como para modificación de un sector de la planta. Digamos, básicamente hay que, pues digamos, no hay una regla segura, pues simplemente no cerrar tampoco la planta, pero sí un sector de la planta, pues hay que, digamos así, separarlo totalmente, ¿cierto? Habrá que implementar medidas para que lo que estábamos haciendo ahí, cómo le hacemos un camino alterno a la producción, ¿cierto? Esas cosas, pues depende un poco del caso particular. ¿Cómo se hace el pan tajado? Entonces, ¿cómo se hace pan? ¿Qué necesita para hacer pan? Levadura, Huevos, harina, huevo. Pues Los hornos. Entonces ahí mezcladora, ¿cierto? mezcladora, Listo, se mezcla, horno. se extruye esa mezcla, entonces eso va saliendo como salir crema dental todo el tiempo. Entonces va saliendo y hay una cuchilla que va girando. Entonces si la velocidad de extrusión es constante y la cuchilla gira constante, se supone que siempre la masa es la misma, ¿cierto? Se coloca en una vasija, digamos así, que tiene el tamaño de lo que llama la hogaza, ¿cierto? Y ahí con la levadura se empieza a expandir y a llenar esa vasija, ¿cierto? Y eso que toma esa forma del pan antes de tajar se llama el camote. ¿Habían escuchado esa palabra? Camote. En México. ¿A quién se le escuchó? ¿A quién se la han escuchado? ¿A quién se la escucharon? Al Chavo del 8 cuando le decía a Kiko, te voy a poner la cara de camote. Con un golpe, ¿cierto? Ese camote, ¿cierto? De ahí viene el proceso de horneado, ¿cierto? Va pasando, es un horno de 80-100 metros de largo, ¿cierto? Va pasando, va horneando y después de ahí tiene que enfriarse. Se le coloca, eso es como una espiral como de unos 4 o 5 metros de diámetro y va como subiendo por esa espiral, lentamente. Y simplemente es que para que el aire lo vaya enfriando. Luego hay que extraerlo de esa vasija y viene el proceso de corte, y el empacado en las bolsas plásticas. Resulta que los que le colocan la bolsa plástica, de por sí, ustedes se han fijado que de pronto podría ser que la bolsa plástica estuviera un poquito torcida. ¿Le interesa? No. Usted va al supermercado y la coge.
Ay, pero es que la bolsa está un poquito torcida, ¿cierto? Que es que de pronto quedó girada un poquito, ¿cierto? Y viene el tema de la estandarización. Decisión. Entonces se va a tomar el pan después de puesto el plástico y todo eso, hay que ponerlo en las canastas, que tiene ahí diferentes tipos de canastas, y entonces tomar el pan ya embolsado y ponerlo según se requiere las diferentes canastas. 3x1, 4x2, cosas de esas, ¿cierto? Listo. Vino el montaje, ¿cierto? Entonces tuvieron que en la planta hacer una separación, ¿cierto? Un área bastante grande, separada, que los polvos de construcción no fueran a afectar los productos de pan, todo eso, o sea, todo aislado, ¿cierto? Y vino el montaje de 6 robots ABB de tipo Delta para hacer esa operación de colocar el pan con sistema de visión. Y para el sistema de visión, otra cosa que a veces uno no se fija mucho, que estos productos empacados traen unos rectangulitos negros, ¿cierto? Entonces a veces eso es como para cortar cosas de esas, ¿cierto? Y entonces, si el rectangulito negro del plástico en que se había empacado esa hogaza estaba corrido, cuando venía el robot a agarrarlo, lo estripaba. Y ahí tuvieron una pérdida económica por eso. ¿Y qué fue? No se estandarizó el proceso del metido del pan tajado dentro de la bolsa. Había que establecer algún método de manera que siempre quedara la marquita negra en el mismo punto de la gasa y el sistema de visión. Había un proyecto, propusieron un proyecto para solucionar eso. Inclusive hicimos una propuesta, pero se lo dieron a alguien de allá de México. ¿Eso fue en Bimbo? Eso fue en Bimbo. Entonces, ese tema de estandarización, que llamaría, a eso le llaman una preautomatización, o sea que todo esté como funcionando igualito con personas antes de cambiar a máquinas, es importante. Esta lista que está aquí es una lista que da una recomendación o un curso de la ISA, que les hablé, ¿cierto? El proyecto ISA-K, y es para proyectos de automatización, o sea, ellos definen que estas sean las etapas en general de cualquier proyecto de automatización, no solo de colocar robots, sino cualquier proyecto de automatización. Hacer el estudio de viabilidad, la definición del proyecto, el diseño del sistema, qué software hay que colocar, la implementación o construcción, y ya la etapa de soporte en donde se hace la entrega al cliente, ¿no? Bien. Dentro de la parte del estudio de viabilidad, entonces, pues hay que hacer los requerimientos del cliente y hay una cantidad de información que hay que tener en cuenta y hay que, digamos, conocer y preguntar, ¿cierto? Estamos en que de pronto va a llegar un robotcito más, ¿cierto? Y qué tristeza, porque ustedes ya son ingenieros del 99%, ¿cierto? ¿Qué fabricante? Epson. ¿Cierto? Y entonces ayer hablaba con el proveedor, y entonces, bueno, ¿qué necesitamos para ese robot? Necesitamos un piso especial, necesitamos instalación eléctrica especial, cosas de eso, ¿cierto? Entonces, documentación preliminar. Para este caso es muy sencillo, o sea, la respuesta me dio unas condiciones muy sencillas, pero puede llegarse a tener situaciones pues, bastante complejas de inversiones de tiempo largo, ¿cierto? Entonces, ¿dónde se va a hacer el proyecto? ¿Qué área tenemos disponible? ¿Cierto? En el hangar. El hangar. No, de más y que más. Claro, hay un tercer piso. Confidencialidad. De confidencialidad. Por eso cuando quieran nos invite y los vemos todos. Descripción de la operación. O sea,
todo eso hay que documentarlo. Número de operaciones por hora o por jornada. Entonces yo les hacía ahí dentro de los puntos a mirar, ¿cierto? ¿Cuál va a ser el takt time que sucede? ¿Cierto? Entonces tiene que ver con todo el proyecto. Ustedes, ¿cuántas bicicletas? ¿Al fin son bicicletas o motocicletas? Vehículos eléctricos. Ah, ya, bueno. Ok, listo. Entonces, ¿cuántas al día? Entonces, ¿cuántas tienen que cumplirse para estar acoplado con todo? ¿Cuántas entran, cuántas salen? O sea, ¿cada cuánto tiempo? Y lo otro, el throughput time, que es cuánto tiempo se va a demorar la operación en hacerlo, ¿cierto? Y aplica no solo para celda, sino para las demás operaciones, ¿cierto? ¿Cuánto se va a demorar en cada celda? Características del producto. Entonces lo que menciona, ¿cuáles son las condiciones de entrada? Es qué es lo que va a entrar a la celda que se propone, en qué condiciones entra, ¿cierto? Y eso ya me va definiendo si voy a tener que utilizar alimentación asistida por humanos, con bellos o montacargas o qué voy a utilizar, y lo mismo para la salida. Estamos en una planta nueva o en una reforma, ¿cierto? En el caso de INMO era una reforma, ¿cierto? Aunque después se hicieron una planta nueva ahí en otro sector. ¿Cuáles son las condiciones ambientales? ¿Cierto? Ya para el caso de pintura, ¿cierto? Y el de soldadura, que hay aerosoles, que hay gases, etcétera. ¿Cuáles van a ser las condiciones ambientales para eso? ¿Cuánta plata hay? ¿Cierto? En eso yo no sé si ya les han hecho énfasis que hay como una tendencia en los proyectos que presentan a olvidarse de ustedes mismos, ¿verdad? Y ustedes no ganan nada, hacen el trabajo gratis o cosas de esas, ¿sí? Entonces, que tengan en cuenta eso dentro del proyecto. ¿Cuántas horas ya le han gastado al proyecto PAI? ¿Han hecho la cuenta? 8 por 8 menos 64. ¿Han hecho la cuenta? Eso deberían estar viendo la cuenta, ¿cierto? Y cobrárselo al cliente. ¿Sí? Y cobrárselo al cliente, decirle, profesores, mire, nosotros gastamos todo esto, eso debería ser de 5 créditos esa asignatura. Pues no, nos quedó sobradísimo, eso podría ser una asignatura de 2 créditos. ¿Sí? El tiempo de entrega deseado. ¿Cierto? ¿Cuándo es? 20 de julio. Sí, 11. Que no somos 20, sí. El 20 de julio. El día de la independencia. Bueno, pero para por esos días. Feliz día de la independencia, Listo. muchachos. En muchos casos pues, se necesita hacer visitas a donde se va a hacer, ¿no? Vamos a contratar o nos van a contratar para un proyecto, bueno, ¿dónde está? Hay que ir a conocer las condiciones, ¿cierto? Para establecer viabilidad. Cuando se pueda hacer reportes gráficos, entonces pues videos, fotos, etcétera. La obra civil está disponible, hay que hacer modificaciones en la obra civil, hay que tener en cuenta eso, ¿sí? Porque pues es una masa que se mueve, los manipuladores son masas grandes, etcétera, que se mueven y entonces pues hay que fijarlos muy bien, y el piso pues debe tener las condiciones de resistencia mecánica adecuadas. La cometida eléctrica está disponible, está lista. Cuando llegaron los ABB, en una comunicación que nos hicieron, nos dijeron, la instalación debe estar lista en condición 0 metros. ¿Qué es condición 0 metros? Que ellos no iban a comprar 1 centímetro de cable para conectarlo a poco. Nos correspondía a nosotros hacer todo el proceso de instalación y tener el cable ahí listo para que ustedes lleguen con los robots y conecten. Entonces a veces se crean problemas porque yo como cliente, no, ingeniero, yo creí que usted iba a traer el cable. Usted me va a hacer la instalación, ¿cierto?
Entonces, siempre que queden muy claras todas las condiciones, ¿cierto? Cuando se requiere disponibilidad de fluidos, de aire, agua, otros, ¿se necesita agua en robots? Pues Depende de la aplicación. depende del robot. ¿En pero cuál pues, aplicación? En corte, ¿cierto? Es importante, ¿cierto? Los tapetes estos de pisos de carros, no recuerdo de qué modelos, qué marcas, hay una empresa que tiene que hacer los cortes, a veces cortes redondos, lo que sea, por donde entran los pedales, lo que sea, y eso se hace con un robot de corte por agua, está en una planta en función. Resultados, hay que hacer un documento de requerimientos. Ese documento de requerimientos, bueno, yo como ingeniero que voy a hacer, propongo hacer el proyecto, lo paso al cliente para que lo revise, hay que hacer reuniones, esto falta, esto no falta, ¿cierto? Hasta llegar a una aprobación preliminar del proyecto, que significa firmas, ¿cierto? Y la cuestión de plata, ¿cierto? Y hacer un contrato. Profe, antes de eso, digamos que ese tipo de decisiones arrancan desde la parte gerencial de la empresa, que ve la necesidad y dice, yo quiero montar robot acá. Pero si no quisiera como vender la idea de automatizar una sin que sea algo preliminar, sin entrar en ese detalle, ya después entra en ese detalle, ¿qué cifras o qué cosas características debería tener la empresa para decir, vea, aquí es clave hacer automatización, de robot, dentro de la experticia que uno pueda tener para enganchar a ese gerente y decirle, vea, las cifras son buenas por esto y esto? La producción, básicamente la producción, ¿no? Pues son empresas que producen Sí. altos volúmenes. Vamos a producir bibliotecas, escritorios, de esos que va uno y compra desarmados en Home Center, ¿cierto? O en, ¿cómo es que llama este otro almacén? ¿Ikea? Ikea, ¿cierto? Oh, sí. Sí. ¿Cuántos escritorios y bibliotecas compra Bogotá en un año? Y eso acabando con todos los carpinteros de barrio y todo eso, sacándolos del negocio. ¿Sí? Hablemos de, no me acuerdo cuál era la cifra, como de entre 50 y 100 semanales escritorios. Una máquina cortadora de esas piezas, ¿cuánto se gasta en hacer todos los cortes? Depende de la cantidad. 1 o 2 días. O sea, No. o sea, No, no depende de ese automatizado. No. ¿Sí? ¿Sí? O sea, ya si ponemos al. Ya está en todo, carpintería salen las piezas. ¿Cuánto se demora un robot empacando eso? Vienen, hay que armarlas, hacer el paquete. Unos 20-30 minutos dependiendo del cuidado que va a tener con las piezas. ¿Cuántos? 20-30 minutos dependiendo del cuidado que va a tener. Ya. No, mentira. Eso se hace en menos. Menos. ¿Cierto? 10 minutos. 10 Es que tiene que minutos. ser con mucho cuidado. 10 minutos. ¿Cuántas podría empacar un robot en un día? 8 horas de jornada. ¿Cierto? 48. ¿Cierto? ¿Cuánto en un mes? 120, 1200 y pico. ¿Consume Bogotá en un mes 1200 escritorios? Probablemente no. Sí. Bogotá tal vez. 8 millones de habitantes. No. Entonces usted va pensando un proyecto en esos términos, ¿no? ¿Qué producción se está manejando? ¿Cuánto va a gastar en operaciones? Porque le significa tener un robot que de pronto lo pone a trabajar en 2 horas, hace la tarea del día y el resto está quieto. ¿Cierto? Entonces hay que mirar si de pronto usted divide el trabajo del robot en tarea para muebles, tarea para otra cosa, para que le justifique tenerlo funcionando 8 horas, Se llama cosas que así. un robot multitasking. O
que con la empresa le preste servicios a otras empresas, lo que en muchos casos no es tan fácil aquí, ¿cierto? En la industria de zapatos se podría pensar en algunos procesos que se podrían automatizar, corte, troquelado, cosas de esas, pero para que justifique la inversión en unas buenas troqueladoras automáticas, una sola fabricante del recorte no da. Venga, nos unimos, hagamos una asociación. No. Pero es que eso hay problemas de vecinos que esos son insalvables, ¿cierto? De los chinos. Problemas. Entonces, una cuestión que habría que mirar cuál es la realidad del mercado, cuál es la base del mercado, ¿cierto? Que consuma realmente y justifica la inversión. IKEA. No, pues tenemos una planta montada en China, ya montada. De ahí se saca para Latinoamérica, para Europa, ¿cierto? Esa planta sí estará todo el día dándole, ¿cierto? Y es un problema de economía mundial que no se ve claro cómo resolverlo, ¿no? Entonces, pues digamos eso de la automatización en ese sentido, pues habrá otros productos, no me acuerdo en el momento, de pronto en la industria de autopartes, frenos, cosas así, que de pronto sí justifique pues tener una producción tal que justifica una inversión de eso, ¿cierto? Y eso pues es lo que no convence a muchos inversionistas en la adquisición de robots. Y hay que pensar en ampliar el mercado. Es decir, no produzcamos solo para Colombia, produzcamos ¿para quién? ¿Para los vecinos? ¿Para Venezuela? ¿Para Centroamérica? ¿Qué tan garantizado es el mercado? Entonces siempre ahí aparecen dudas en ese sentido. Pero lo ideal sería eso. Bien. Entonces se genera un documento, los contratos. En la parte conceptual, ¿qué elementos hay que tener en cuenta? ¿Cierto? ¿Qué deberíamos ver? Entonces, en la parte de componentes se clasifican, se hace una clasificación que hay que ver. En activos y en pasivos, activos un poco desde el punto de vista que operan, hacen trabajo sobre el producto. Entonces podemos hablar de los robots, máquinas CNC, pueden ser los mismos operarios. Pasivos, entonces todo lo que apoya el proceso, mesas, alimentadores, herramientas, entonces hay que definirlos, la idea es definirlos dentro del desarrollo, ¿cierto? Comunicaciones, ¿qué tipo de comunicaciones vamos a tener? Digitales, análogas, comunicaciones de la línea seriales o de otro tipo. El servicio postventa, ¿cómo va a ser? Entonces, mantenimiento, servicio técnico, cursos de formación. Algo que se ha mirado es hacer cursos de formación, sea para ingenieros, sea para gerentes, en el sentido de que ellos entiendan un poco más qué es el robot, qué es un robot, cómo lo pueden utilizar, y que eso les dé una mejor base de tomar una decisión de inversión, ¿no? Modo de programación. Entonces, ¿cómo se programa? Si es textual, texto, o por enseñanza un poco más ya lo que es cobots. Tipo de accionamiento, entonces, ¿qué vamos a requerir? Energía eléctrica, neumática, hidráulica, todos esos elementos, pues tenerlos en cuenta, digamos, en su proceso de selección. Para la selección del robot, pues digamos, ya hay algunos elementos de conocimiento. Los fabricantes colocan páginas donde permiten hacer una selección. Bueno, digo yo, digamos, siempre empiezo cuando empezamos a ver características del robot. Si usted va a comprar un robot, ¿cuál es la primera pregunta que hace el vendedor? ¿Para qué? La aplicación, ¿cierto? Listo. Entonces, con base en esa aplicación, bueno, ¿y qué
qué piezas va a manipular, ¿cierto? Entonces ya viene la segunda característica, Pesos. payload, ¿sí? Carga de trabajo. Y así, entonces, el vendedor lo va llevando a usted como cliente y es lo que va es tomando datos para definir las características. Normalmente, pues, se lleva eso a una aplicación, digamos, los fabricantes tienen ya páginas, son disponibles, se puede entrar y uno mismo podría hacer el ejercicio. Entonces, uno puede entrar a la página de ABB o la de KUKA y decir, un robot que tenga tanto de alcance, tanto de payload, etcétera, ¿cierto? Y lo va filtrando y le va dando pues una lista de opciones. Entonces hay estas páginas, tiene ahí los enlaces para que ustedes puedan hacer un proceso de, si lo requieren, utilizarlas, ¿cierto? Bien. Esas compras se hacen directamente allá con los que fabrican, que no debe allá en sus lugares de origen o con representantes acá en los países. Con las que tienen representantes se puede hacer, ¿no? Digamos, ustedes que ya saben de robótica bastante, ¿cierto? Entonces entran a las páginas y saben manejarlas, pero una persona que no tenga mucho conocimiento en robótica, pues se necesita de una persona que le apoye en ese proceso de selección. Verificar las características, ¿cierto? Entonces, una vez que usted define un modelo de robot, de manipulador, entonces, pues nuevamente entra en contacto con el cliente y empezar a verificar algunos aspectos ya más particulares, la repetibilidad, los grados de libertad, la compatibilidad con ciertas herramientas, el precio, al hacer esas consultas con el cliente, iteraciones. Entonces vuelve, si falla algo, volver a iniciar. Para eso pues están las páginas de especificaciones, pues aquí es un ejemplo que nos habla de el modelo, la versión, tipo, los rangos de movimiento de cada articulación, las velocidades de cada articulación, payload, el espacio de trabajo, todo eso pues digamos que ya es conocimiento común para ustedes. Bueno, con eso pues digamos en el proceso ya de prediseño, digamos así, pues habría que mirar cómo empezar a distribuir la celda, dónde va a ir el robot, si va a llevar riel o no, o si está fijo, pues empezar a distribuirlo y mirar cuáles son los elementos con los que va a interactuar y ver aspectos de interferencia o no interferencia. La capacidad de carga, tener en cuenta que la capacidad de carga pues tiene aspectos que el vendedor, ¿cierto? Y cuando ustedes sean vendedores de robots van a decir, este robot es de 10 kilogramos, ¿cierto? Pero eso es lo que se le dice al cliente, ¿no? Pero tener en cuenta que si la carga está fuera de ejes de simetría o lo que sea, o a distancias muy grandes, pues va a tener una disminución en la capacidad de carga, ¿cierto? Bien, entonces ahí tenemos el caso de un manipulador que me está indicando, este sería un manipulador para 5 kilogramos, ¿cierto? Pero digamos si la distancia de la carga, del centro de masa de la carga con respecto al plato portaherramienta está digamos a 130 milímetros, ya no es 5 kilogramos, ya es 4 kilogramos. Si está a 200 milímetros, ya la capacidad de carga es de 200 kilogramos. ¿Sí? Entonces, cada marca pues también tiene diferentes herramientas para poder manejar eso, así como hay la herramienta para selección. Entonces se tiene herramientas como esta, la aplicación de KUKA Load, que permite pues colocar allí el manipulador, ¿cierto? Y evaluar de acuerdo a las trayectorias que están o las rutas que están previstas, si puede haber alguna condición límite para el robot que pueda estar sobrepasando sus capacidades. En KUKA hay la aplicación, digamos, independiente,
En ABB se puede bajar un add-on, ¿cierto? Un complemento, y ese complemento se coloca ahí en el Robot Studio y puede permitirnos hacer casos de carga, ¿cierto? Sería la forma. El controlador, ¿cierto? Entonces, pues normalmente el fabricante o ustedes cuando vengan van a ser los que recomiendan el tipo de controlador. Aspectos por recomendación, tarjetas adicionales para control de otros elementos en la estación. Entonces viene cómo va a ser el proceso de control, si desde el controlador del robot se va a controlar otros elementos, otros equipos, y él va a ser, digamos, el control master de celda, o no, o va a ser como, digamos, un esclavo de otro controlador. El diseñado, el cableado del controlador a las lámparas de señalización, a botones, a llaves de comando, paradas de emergencia. Entonces hay una lista ahí de elementos que es bueno tener en cuenta, okay, que hay que tener en cuenta. Cableado de comunicaciones, si se va a hacer comunicaciones industriales por bus de campo, comunicaciones en los niveles de control y supervisión para el robot, entonces hay que tenerlos en cuenta. Bien. El controlador, pues bueno, el usuario, el operario de la máquina tendrá que estar siempre con el touch pendant disponible. Aquí de pronto se acostumbra mucho a tener siempre el touch pendant, está ahí, pero en muchas empresas pues no se necesita. Usted como ingeniero hace la programación, ya quedó programado y vamos a tener un operario ahí pendiente de la producción y nos llevamos el touch pendant, ¿no? Entonces, ¿qué dimensiones? Entonces, en el caso de los controladores que son sobre piso o los que son para colocar en la pared, ahí al lado. Posición dentro o fuera del área de encerramiento o del área protegida, cuando se hace esa área protegida, ¿no? ¿Dónde va a quedar el controlador? Si para hacer alguna acción de modificación de programación o lo que sea, el operario tiene que entrar allá. Listo. La herramienta, entonces, depende del tipo de aplicación, ya se mencionó, pues pueden ser gripper, pueden ser griptosas, estas herramientas que toman la carga por debajo, ¿cierto? Sí, son herramientas de corte, etc. Hay sistemas o fabricantes especializados en eso, entonces estos sistemas de intercambio de herramienta, uno de los más conocidos es una marca de Gowa, creo que es. Sí. Que se ha especializado en ese tipo de acoples que permiten pues, que el robot va tomando, haciendo el intercambio de herramientas. El ayuda en la celda de trabajo, ¿cierto? Entonces, pues ahí hay que mirar cuáles son los otros elementos que van a estar en la celda, ¿cierto? Cuáles son los demás componentes de estación. Entonces, si se trata de paletizado, dónde va a estar el conveyor, por dónde va a entrar el montacargas, si se hace la envoltura en plástico, cada elemento ir haciendo las distribuciones de espacio, que establecer los requerimientos de alimentación eléctrica, señales y comunicaciones, proponer el layout. Existen layouts típicos o recomendados en un tipo de celda y evaluar los pros y contras de cada uno. En cuanto a layouts, hay algunos que pues, han recibido esa denominación en letras. ¿Y qué sería el layout? Disposición o distribución de elementos dentro de un espacio o un diseño. Entonces, layout en I, en U, en O, en T, en S, en Z. El layout en I, básicamente es el lineal, ¿cierto? Va una a continuación de la otra. Aquí este layout no interviene un robot, básicamente ese es el de hacer hamburguesas, ¿cierto? Entonces, entra, tostar el pan, ¿cierto? Condimentos, ¿cierto?
colocar la carne, ¿sí? Y está listo, van quedando listas aquí para que el que está en venta, punto de venta, ya las tenga listas, ¿no? Entonces el movimiento es lineal, pero a nivel industrial también pues se va a aplicar eso. Una de las más utilizadas, no tanto cuando hay robot, pero sí en celdas de manufactura flexible, es el layout en U. Y hay diferentes formas. Aquí nos está mostrando esta gráfica que nos permitiría tener diferente número de operarios según la demanda y de todos modos pues, ir manteniendo el trabajo en la celda. Entonces tendríamos ahí 9 operaciones, cada cuadrado está representando una operación sobre el producto y podría ser un caso de alta demanda que tienes 8 operarios y hay uno que atiende dos estaciones, hasta el caso en que un solo operario está atendiendo todas las estaciones al tiempo, ¿no? Algunos de los aspectos aquí es pues disminuir las distancias de movimiento, las distancias de transporte entre las estaciones de la celda. El layout en T se utiliza cuando hay bifurcaciones o cuando hay conjunciones. Básicamente pues puede venir, digamos, en este sentido, viene una cantidad de productos, pasan por la estación 1 y se requiere que algunos de los productos tomen el camino horizontal y otros van por el camino vertical, ¿cierto? Entonces, ¿sí? O podría ser lo contrario, que va aquí subiendo, allá va a la izquierda y se unen para pasar hacia la última estación. Este layout en Z, que es muy parecido a lo que se llama el layout en S, son muy similares. Aquí de pronto lo que intenta pues es como aprovechar dentro de un área la distribución de las estaciones de trabajo. El layout en O, ¿cierto? Tenemos este, pero todavía me faltó colocar otro. Entonces básicamente está indicando cómo un operario se está moviendo dentro de un conjunto de máquinas, ¿cierto? Así como está esta con operario, es común también tener un centro que es la celda de distribución de celda, que ahora miraremos, basada en un robot que está en el centro y él va atendiendo todas las operaciones. O la distribución en S, pues que ya pues digamos dependería del caso. Siempre de alguna manera el elemento principal que se está mirando ahí es el transporte. Bueno, aquí está la otra que es muy común también utilizar con una banda transportadora, unos pallets. Pallets no significa necesariamente esta pieza en madera hay algo que llama el Europallet. ¿Alguien sabe qué medidas tiene el Europallet? 1.20 por 80, pero los más usuales aquí en Colombia son como 1.20 por 1.20. Pero pallet también puede ser una pieza metálica, lo que sea, sobre la que coloca la pieza que se está trabajando y que se utiliza en el caso de bandas transportadoras para que vaya trasladando las diferentes piezas. Entonces aquí estos serían pallets, ¿cierto? Y básicamente el sistema de transporte es por esa banda y va pasando a cada una de las estaciones de trabajo. Este ha sido común, digamos, en el SENA, tienen unas de ese estilo. En la Universidad de La Salle también tiene una de ese estilo, en donde pues hay una entrada de piezas, ¿cierto? Y se van trasladando a las diferentes partes, va haciendo todo el proceso, digamos, mecanizado, torneado, limpieza de partes, inspección de calidad, todo eso. Algunas de estas unidades pueden ser, por ejemplo, almacenes de producto en proceso, almacenes intermedios, o también un almacén de productos terminados. Ya en cuanto a lo que tiene que ver con disposición de celdas con respecto a un robot, un manipulador, hay una de las condiciones más comunes, es lo que llama
el robot en el centro de la celda. Entonces aquí, ¿cuál sería la operación? ¿Cuál sería la aplicación? Desmontado. Paletizado, ¿cierto? Es paletizado, entonces se tienen los pallets, ¿cierto? Ingresan con montacarga y pues está el robot haciendo aquí conveyos de salida, pallets, y el producto viene por aquí, ¿cierto? Entonces lo va manejando ya hacia los pallets, y también puede tomar un pallet vacío y llevarlo cuando se requiera. Y viene la salida de los pallets cargados hacia transporte. En otros casos, ya miraremos de pronto en una otra gráfica, la salida también se maneja con montacarga. Esta es la disposición general de robot en el centro de la celda. Entonces se habla de que hay que tener una entrada, se habla de un buffer de entrada, un buffer de salida, y están diferentes máquinas. Aquí está diagramado con 2, pero pueden ser más. Otra opción, aquí se tendría pues un robot en el centro, pero pues digamos el layout de la celda es como tipo U, ¿cierto? Entonces va haciendo, y el robot va haciendo el transporte entre las diferentes estaciones de la celda, entrada, salida. En línea, entonces nuevamente es cuando se tiene un manipulador montado sobre un riel. Entonces la distribución, entrada del producto, están las diferentes estaciones, salida. Aquí no necesariamente puede dar el caso en que el proceso tiene que pasar por la máquina 1, luego la 2, la 3, etcétera, o puede que sea el caso de varias máquinas en donde estén trabajando el tiempo la misma pieza. Entonces, ¿cuál máquina está desocupada? Toma la pieza y se la lleva a esa máquina y va trabajando. Y al mismo tiempo puede que otra diga, ya terminé, entonces de ir a la segunda máquina y traer la pieza hacia la salida. Este sería un ejemplo de esa disposición en línea. Se ve que pues se tiene ahí, el riel está por encima de los centros de mecanizado, ¿no? Y pues ahí con esos 2 manipuladores se están atendiendo 4 máquinas en ese caso ahí como ejemplo. Línea de proceso, pues es otro caso en que digamos el robot no se desplaza, pero hay un flujo continuo de lo que es la pieza de trabajo, en este caso el ensamble de vehículos, y cada uno va aportando una parte. En este caso debería pertenecer a lo que es una celda basada en robot, ya que los robots son los que están haciendo las operaciones, pero digamos hay tal cantidad de robots que no se puede hablar centrada en un solo robot, ¿cierto? Sino pues la contribución en línea, ¿cierto? Los robots son estacionarios y el producto se desplaza linealmente. Entonces, ensamble y soldadura de chasis o ensamble de automóviles sería lo que se está haciendo. Bien. Otro ejemplo de paletizado, ¿cierto? Básicamente tenemos aquí un ingreso. En la primera figura ingresa producto por la derecha, y la doble flecha por la izquierda pues me está significando, por un lado, la entrada de pallets y la salida de pallets cargados. Se puede tener esta opción con un robot centrado en la celda, en donde pues en este caso se tiene una situación que puede hacer clasificación, y podría tenerse que de 2 cosas: entra el producto por arriba, llega, lo toma el robot y puede estar llenando al tiempo un pallet o el otro pallet. En otros casos se utiliza lo siguiente: el robot va tomando, va llenando el pallet de la izquierda, y cuando el pallet de la izquierda está lleno, para no perder tiempo, deja ahí quieto para que venga el operario o el montacarga y se lo lleve cargado, y mientras tanto va llenando el de la derecha, ¿cierto? Son opciones.
O se pueden tener 2, 3 productos diferentes. Si es con 2 productos, entonces él va identificando producto para el de la izquierda, producto para el de la derecha. En esos casos de arriba, normalmente, pues, digamos, no hay un conveyor de pallets, pero se tiene esta opción, estas opciones también, que es con conveyor de los pallets. Entonces, entra el producto, el pallet ingresa a través de un conveyor para que ahí no ingrese un operario, para que no ingrese un montacargas, sino se hace el manejo de movimiento de pallets a través de este conveyor, queda listo, se carga y una vez cargado sale y se tiene. O aquí, combinación de poder manejar 2 pallets, pero todo el movimiento de los pallets dentro de la celda está también sobre conveyor. No hay entrada de operarios o de montacargas. Más o menos esa, pues digamos, una de las anteriores está indicada aquí. Algo que hay que tener en cuenta, por ejemplo, y que pues significa una zona de, podríamos llamarlo como de, eso sería de alto riesgo, no de baja seguridad, sino de alto riesgo, que cuando se tiene uno de estos palets llenos y debe ingresar en montacargas, se debe, como se dice, quitar la cadenita, ¿no? Quitemos la cadenita para que entre el montacargas, y eso, pues ese ingreso pues da una cierta medida de mayor riesgo de accidente, ¿cierto? Comparado con el caso donde todo adentro de la celda va en movimiento a través de conveyors, ahí no habría esa opción de ingreso de personas allí. Las celdas de pintura, pues ya se miró, básicamente se tienen uno o varios robots. En este caso me está indicando 2 robots de pared, uno en el techo, y el producto se va desplazando, o puede ser que pare y es pintado y sigue, o se van desplazando todos con el producto y van avanzando, y luego los robots vuelven para tomar el mismo producto, el siguiente producto. En cuanto a la arquitectura de control, entonces se podría tener como 2 condiciones generales, una con PLC, ¿cierto? Y la otra con computador personal. Se llama personal, pues más es como lo determinante ahí es el carácter industrial. Y la tercera opción es usar el controlador del robot. Con PLC es un PLC aparte, fuera del controlador del robot, que está dedicado específicamente para el control de la celda. Es más simple de programar, más barato que un controlador industrial, pero el PLC tiene menores capacidades de cómputo. En el computador industrial, ¿cierto? Se maneja más situaciones más complejas, muchos trabajan en tiempo real o con sistemas de operativos de tiempo real. Se tiene, por ejemplo, a ver, en control de calidad, recuerdo un caso, si era control de calidad, no, en un caso así, dentro del mismo controlador del robot se tenía un computador personal que manejaba 2 situaciones. Cuando ustedes recuerdan lo que es la frecuencia natural. Sí. Entonces, si yo le doy un golpe a algo, si tenemos copas de cristal, champaña, vamos a brindar, ¿verdad? Por grabar. El día al grado, ¿cierto? Y entonces, perdón, entonces el principal llega y, ¿cierto? Una cucharita y, ¿cierto? Está utilizando esa frecuencia natural de la pieza de vidrio.
Las piezas en general, una forma de evaluarlas puede ser conociendo su frecuencia natural, sus frecuencias naturales. Entonces, si yo tengo una pieza así, ella va a tener en su espectro unas ciertas frecuencias naturales. Pero si la pieza es diferente, entonces las frecuencias van a estar en otros puntos. Entonces, en este caso, se tenía un computador personal que me controlaba dos cosas. El robot tomaba la pieza de llegada, el manipulador, la colocaba en una prensa especial y el controlador, el robot industrial, le ordenaba a una herramienta que en realidad era un martillo que le diera un golpe a la pieza. Y se tenían sensores de vibración en la misma prensa y me detectaban el espectro de frecuencia. Si la pieza tenía algún error de construcción, las frecuencias se mueven y con eso determina la calidad, si está correcta o no. Entonces, para ese caso, digamos, se tenía el computador industrial como elemento de control de todo el conjunto de celda para ese caso. Y se puede dar en algunos casos, pues decirle al controlador del robot, bueno, sea usted el que ordena ciertas operaciones, ¿no? ¿Qué tipo de tareas puede haber en el control de la celda? La secuencia de las operaciones, tener control sobre la secuencia que debe ocurrir después de cada cosa. Llegó la pieza con el conveyor, ya está en sitio y el robot debe ir a hacer el pick de la pieza. Entonces la secuencia. Luego tiene que moverse y descargarla en otro lado. Tiene que hacer control sobre paradas de emergencia o por fallas. Hacer detección de esas fallas y cómo se tratan esas fallas, cómo se recupera la celda de esas fallas. Es necesario, por ejemplo, que una vez ha habido una falla y se vaya a recuperar, es necesario que el robot vuelva a una cierta posición, digamos, de home o no, o puede continuar donde estaba. ¿Cierto? Entonces, en cada caso, eso debe establecerlo el método de control. El monitoreo de señales y de alarmas de seguridad, entonces toda la parte de sensores de puertas, de cortinas electrónicas para detectar ingreso de personas, condiciones de falla, al tomar una pieza, la interfaz con los usuarios. El control pues también tiene que tener en cuenta esa interfaz con el usuario, hacer comunicación con otras celdas, interfaces con sistemas de control superior, digamos con PLC en el piso de control. Cada cierto tiempo hacer pruebas de diagnóstico, ¿cierto? Esas pruebas de diagnóstico también pues, pueden llevar a algoritmos de optimización del proceso. Bien. Aquí pues básicamente hay una lista que ustedes la pueden mirar ahí un poquito más en detalle en la copia de las diapositivas, ¿cierto? Para diferentes tipos de manipuladores con sus controladores. Bien. En optimización, ¿qué cosas hay que mirar? Básicamente poder reducir ese throughput path time a través de minimizar los tiempos de cada trayectoria, minimizar los tiempos de transporte, minimizar las distancias de recorrido. En eso pues también hay pues digamos estudios de investigación. Hay un estudiante, no se me olvidó ahorita el apellido, que está en Europa haciendo un proyecto de doctorado sobre esto de encontrar cuáles son las trayectorias óptimas, se llaman, para reducir esos recorridos del robot en operaciones. Como la distancia euclidiana y eso, profe. ¿Cómo? Lo que es distancia euclidiana o distancia celda aproximada. Sí. También se puede mirar en términos de
consumo de energía. ¿Cuáles son las rutas y cambios de orientación que me minimizan el consumo de energía? La manera en la que el robot debe visitar las máquinas implicadas en su secuencia de operaciones para un periodo de tiempo dado. Si el robot tiene que ir a tomar una pieza, llevarla a una máquina, luego ir a otra, igual a otra, se puede optimizar esa secuencia. Con respecto al espacio de trabajo del robot dentro de la celda de producción, hay que mirar, digamos, cuáles son las formas de las máquinas, los puntos de carga y descarga de la máquina, ¿cierto? Evitar las colisiones, pues eso es básico entre el robot y las máquinas implicadas en la celda. En el caso de tending, abrir y cerrar las puertas. Y si va a abrir debe abrir primero la puerta para sacar la pieza. Evitar colisiones de distancia de seguridad entre máquinas. Ya en este caso pues, se minimiza con respecto al caso de humanos. En humanos debe haber mayores distancias, aquí pues ya pueden estar más cerca. ¿Cuál es la propia topología del robot? Si es de cartesiano, si es gantry, etc. Bien. Un proceso ya en el que ustedes han hecho sus pinitos, las simulaciones gráficas de la celda, ¿cierto? Ustedes ya trabajaron con Smart Components, ¿verdad? ¿O no? ¿No han trabajado con Smart Components en Robot Studio? Para agregar gravedad y colisión. Yo puedo simular, digamos, en Robot Studio puedo colocar los conveyors, mover las piezas, tener sensores que me diga cuando la pieza sensor y ya la pieza llegó dentro del conveyor a un punto y está lista para ser tomada por el robot, hacer la secuencia para que la tome. ¿No han trabajado esa parte de Smart Components para hacer simulación? Solamente para tomar momentos de estantes, ¿no? Ya. Pero no he aplicado estos momentos. Pero el objeto ahí quieto en el estante. Sí. Ya. Ah. De pronto sería conveniente hacer si quieren, hacer una práctica de esas. Pero habría que hacerla como en un extra clase. Entonces, para la simulación gráfica, pues está Robot Studio de ABB, el Motosync de Yaskawa, RC Plus de Epson, KukaSync de Kuka Robotics, RobotWider de Fanuc. Bueno. A ver, miramos, sí. Profe, ¿y el NX cómo interactúa ahí con el Robot Studio? En cuanto a si, o sea, cómo interactúa, digamos. Pues es que como una de las cosas que hay que presentar es esa simulación de la planta NX, pues es la sugerencia, pero pues uno la parte del robot y lo que hace el manipulador de lo trabaja, por ejemplo, el Robot Studio. Entonces esa info yo la acopla uno con NX. Que se puedan acoplar las dos aplicaciones, no, ¿cierto? Son independientes. O sea que si uno utilizara un manipulador antropomórfico, colocaría una simulación chiquita con el Robot Studio y la parte NX.
Vamos a ver, este es bastante elemental. Oh, bueno, este elemental no tiene muchas funciones. No está, Se está presentando. no se está proyectando. Pues digamos aquí, por ejemplo, una pregunta, si yo quiero simular que por un conveyor hay varias piezas, entonces ¿qué tengo que hacer? Que vayan apareciendo, digamos, cada segundo, cada 2 segundos una pieza, ¿cierto? ¿Eso lo han hecho con Robot Studio? Entonces, aquí aparece una pieza, aquí aparece otra, y hay dinámica, digamos, en las piezas que van apareciendo. Ahí, en ese punto. Entonces, este elemento, esa tabla, cuando llegó, que haya un sensor que diga, llegó. Y entonces que le ordene al robot, ahora tiene que esté y moverse, y que tiene que tomarlo. ¿Cierto? Entonces, este tipo de simulaciones que van encajando todo eso, pues digamos, siempre se han utilizado como parte, digamos, de los productos del proyecto de APN, ¿no? Usted sí fue el que me preguntó. No fue usted, señor. Usted sí fue el que me preguntó. Eso ya estaba. Sí, ya luego me corrigió y le enseguida. Bueno, pero ¿ese cuánto sacó, profe? ¿Este? Ese equipo. No, yo no me acuerdo. Pero por lo menos a ustedes les gusta esa combinación de colores, ese. ¿El difuminado? Ahí ustedes mismos. Uno espera, bueno, creo que sí. Bueno, aquí está, vea, un menú. Es importante que haya un menú, ¿cierto? Para ir hacia las diferentes componentes.
centralizado. Por lo menos aquí no están para activar el video. Entonces debe ser de las que perdió. ¿Ahorita qué? ¿Allí? ¿Los trapos? Las astillas. Las astillas. Pues como el miércoles está todo pegado. ¿También? Sí. Para gestionar todo tu ciclo de ventas, captura y organiza. Entonces, por ejemplo, colocar todos los elementos, colocar el conveyor, ese es el tipo de pieza que es de intercambiador para un caso de soldadura. Sí, 2 años. Entonces poder hacer una simulación No, ya. corta de bueno, este es de 2 minutos 44. Puede ser más corta, un minuto o algo así que muestre. Depende de lo que vayan a simular, ¿no? Del proceso. Ujú. Profe, digamos, sabe dentro de su catálogo, por ejemplo, si tiene algo así como Aeroba, ¿Cómo qué? o sea, lo que decía de montaje y desmontaje de pieza de forma, pues no automática, pero sí. De intercambio específico no. Tienen, pues como en muchos casos son contribuciones de usuarios, diferentes tipos de herramientas, pero algo así específico como el este. No. Entonces eso es lo que, pues, digamos, siempre se ha realizado una simulación del proceso que plantean para la celda específica, ¿no? Pero ya en NX creo que básicamente hacen ingresa, gasta tanto tiempo y sale. No sé si algo también con las cajas, porque yo estuve revisando unos videos ahí de que las enlaces que colocó y veía uno entonces el flujo del PLC interactuando las operaciones que el GRAPSE y el NX ahí sobre las simulaciones. Entonces, por eso preguntaba. Pero ahí la simulación de, pues, digamos, ahí la simulación de NX pues es independiente. Sí, por eso preguntaba por todo estudio. Se combinan las dos. Se podría, o sea, ahora que sea obligatorio en Road Studio, no tanto, ¿cierto?
Pueden usar también, en algunos casos han utilizado IO, hay uno que es hay un software de simulación que tienen aquí eléctrica. Profe, y usted tiene lo de los instaladores del NX, es que No. profe, por ahí lo pedimos y por acá están en visto el mensaje para instalar el NX. Está pirateado. Es que la universidad no tiene licencia de eso. Pero no es un estudiante. Papi, universidad. Lo más serio. Nada más Yo pedí ahí- yo cuando me instalé procesos, eso tocó al piratito. De eso, En NX, decimos. ¿Ah? Sí, a mí me pidieron usarlo. Pues cuando yo era en pandemia. Con el profesor. Pero se lo solicitaron aquí, ¿no, verdad? Algo por ahí, sí. Pues enlace pero no hay una versión para estudiantes. Bien, profe, la verdad, ¿cómo va todo? Pues la versión de Bastante. intercambios virtuales. Sí, señor. Sí. Pero más no quedaba el profe Pedro. La versión de programas Profe Berra, estamos terminando ahí la sesión de APM y me preguntan sobre los instaladores de NX. ¿Usted los tiene en su página o algo así? Ya. Y sí, entonces sí, por favor, la puede colocar ahí en la otra universidad. No. ¿Ya qué? Ah, ok. Así se llama una asignatura. Sería bueno para que ellos vayan Cortes explorando y todo los eso. Listo, gracias. Bueno, muy amable. Gracias. Ya. Profe, voy a decir que para el lunes o martes colocamos la guía de Estos instalación. manes deben estar aquí. Ah, Y sí. también la que hubo que pasar se tenía firma 30 y se pasó a firma 32. Listo. Bueno, por hoy ya concluimos, digamos, esa parte. Pues básicamente es una lista de elementos que hay que tener en cuenta, que ustedes los tengan en cuenta en el desarrollo y tomen unas decisiones cómo lo van a encajar, el tipo de control, una arquitectura de control visual, ¿no es cierto? Ha habido semestres en que sí se ha podido, digamos, directamente hacer el comando en el momento de la sustentación, pero creo que en el momento no tanto, ¿no? Bueno, entonces pedíamos ya viene la primera parte, que es, digamos, lo elemental, cómo va a ser la entrada, la salida, los componentes, la lista de componentes, etcétera, y pues desarrollar ya todo eso con sus características para el proyecto final, hacer la simulación, ¿cierto? Vendrá la parte de seguridad, ¿cierto? Que es lo que miraremos el próximo miércoles. Aspecto de seguridad, que hay que hacer una evaluación de riesgo de lo que ustedes proponen, de lo que sucede. Con usted también. Sí. Pero estas presentaciones ya están en el Moodle. Las dos primeras, o sea, la de la semana pasada y la de los diferentes tipos de aplicaciones ya está. Y esta creo que la colocaré esta última.